Este, este es un milagro. Qué pena que no sea videollamada porque no lo van a poder acompañar de manera física a mi invitado con el que voy a cerrar con broche de oro la jornada de hoy. 14 de septiembre del año pasado fue la última vez que tuve el gusto de entrevistarlo. El 9 de noviembre habíamos quedado en una entrevista también. Eran los días más convulsionados, ¿se acuerdan o no? Al día siguiente, Evo Morales estaba anunciando su renuncia, pero sin renunciar en realidad. 2 días después se escapó. ¿Y quién fue el protagonista en esos días? ¿Se acuerdan ustedes? El hombre de la sonrisa única, que se ha vuelto hasta sticker. Luis Fernando Camacho, presidente, bien, ya lo dice presidente, yo perdón, candidato a la presidencia por Cremo. Buen día, doctor. O sea que usted se olvidó ya con eso de señora, ¿no ve? ¿Y usted por qué me dice doctor Maguicita? Para molestarlo, pues. Oiga, ha visto septiembre, octubre, noviembre, diciembre, Sí, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Mire, chica, casi hemos cumplido un año sin conversar, Luis Fernando, increíble. verdad, no, Maguicita tiene toda la razón. O sea que muy bien, eso me gusta, que me dé toda la razón. Toda ¿Cómo la está razón. Luis Fernando? ¿Dónde lo estamos encontrando ahorita? ¿Dónde se encuentra usted? Bien, Maguicita, gracias a Dios. Yo normalmente trato de los fines de semana de ir a dejar ayuda a las provincias, de colaborar un poco con medicamentos, bioseguridad, alimentos y obviamente llevamos un mensaje de esperanza que es lo que la gente necesita ahora, ¿no? Ahora, un mensaje de esperanza necesario, pero difícil de llevarlo. No sé cómo será en su caso, porque es increíble, Luis Fernando, estábamos hablando, haciendo recuento casi un año, y no terminamos los bolivianos de poder sentarnos en paz, tranquilos, y disfrutar de la vida sin la convulsión, la violencia política. ¿Por qué? La mejor forma de llevar esperanza, Maguicita, cuando se va a las provincias y está con nuestra gente, en primer lugar, es poder ver en carne propia el sufrimiento real de nuestra gente que muchas veces no llega a la ciudad ni llega a los ojos del gobierno menos y son indiferentes y se lo digo en este y en todos los gobiernos y llegar a las provincias y ver a la gente que de verdad hay hambre, que de verdad no hay trabajo, que de verdad hay desesperación, que de verdad hay desilusión de ver lo que están haciendo con la democracia, eso aumentado a lo que está pasando con la economía, la enfermedad, la falta de medicamentos, la falta de bioseguridad, la falta de condiciones. Es impresionante cuando usted llega y lo ve en carne propia. Y la mejor esperanza es acompañar en su dolor a nuestra gente y sobre todo a quien no le gusta que en los momentos difíciles le diga tener fe. Es lo único que llevamos nosotros. Hemos levantado toda campaña política, nos hemos dedicado con un grupo de jóvenes empresarios, de mujeres solidarias, de llevar todo lo que se pueda a las provincias y qué mejor que hacerlo, lo hemos llevado en los distintos departamentos donde nos ha permitido esta pandemia obviamente llegar con los medios posibles, sea aéreo o por tierra, pero donde nos ha posibilitado ir a dejarlo y realmente es motivador porque más allá de lo que se pueda hacer en este periodo de pandemia o periodo de que va a entrar de campaña muy difícil, podés ver a tu gente, podés conversar con tu gente y podés sentirla y eso es algo que no tiene precio más allá de lo cual sea el mecanismo para poder ayudar o hacer campaña el día de mañana. Ahora, claro, oficialmente no se hacen campaña, pero están todos nomás en campaña, pues, ¿no, Luis Fernando? Es difícil separar cualquier actividad de un tema de campaña, sobre todo cuando uno es candidato a unas elecciones que estas elecciones siguen todavía conturbadísimas. Usted me conoce y sabe muy bien que yo soy muy franco, Maguicita, y lo difícil es llegar a un lugar y no hablar de política, y es más, nosotros no solamente no hablamos de política, aclaramos en cada lugar
que nosotros no estamos haciendo campaña, no estamos yendo a pedir el voto, que no estamos yendo a hablar de política, que queremos paz y tranquilidad y que el día de mañana, cuando tengamos la posibilidad de llegar a la puerta de cada boliviano, que va a ser muy difícil llegar a la puerta de cada boliviano sin trabajo, con hambre, con miedo de quien toca la puerta puede llevarle el virus, con el conocimiento pleno de que no tenemos un sistema de seguridad, de médico, que pueda respaldar eso, es muy difícil. Peor decirle te llevo una gorra, una polera, o hacer campaña con la enfermedad. Nosotros no hemos venido de la vida política, no nos consideramos políticos, estamos en un escenario político, es cierto, pero no actuamos con mentiras, vamos de frente y somos claros, y hablamos de todo lo que son sus problemas, sus necesidades. Hay muchas cosas que nosotros no subimos a las redes porque no es nuestra intención hacer campaña, como la ayuda de silla de ruedas, como la ayuda de médicos impresionantes que se unen a esta campaña solidaria, porque saben que no es una campaña política, y aclaramos que no estamos yendo a hacer política y no hablemos de política. Clarito lo decimos, y eso es bien difícil porque ya usted está entrando con un mensaje claro de que fuerte el no estoy haciendo campaña, y eso es muy difícil, pero sí lo hacemos porque lo hacemos con corazón, y eso no es de ahora, Maguisita. Estuvimos en el comité, lo hicimos con la Chiquitanía, lo hicimos con otros departamentos en ayuda, y lo venimos haciendo desde mucho antes, desde la Federación de Fraternidades, como persona, no como institución, y no es para la gente nuestra que nos conoce una novedad que nosotros podamos llegar con algo de ayuda y mucha esperanza que se pueda dar, porque lo más hermoso de esto es que quienes acompañan esta campaña solidaria son jóvenes y mujeres totalmente desprendidos, apolíticos, que van con nosotros a las provincias y que realmente le llevan un mensaje de unidad, un mensaje de fe y de esperanza. Y eso es hermoso, motivador, cuando un joven o una joven, en el caso nuestro, tenemos 2 jóvenes que nos acompañan de 24, 26 años, que le lleva un mensaje de esperanza a las provincias, y la gente mayor lo ve. Es hermoso, de verdad que es algo que no tiene precio. Como usted dice, es muy difícil decir, no estoy haciendo campaña porque en un escenario político todo el mundo lo va a ver así, pero nosotros sabemos claramente lo que estamos haciendo y lo hacemos de purísimo corazón, y a veces lo hacemos hasta con la dirigencia que tenemos nosotros dentro de lo que son instituciones, juntas vecinales, transportistas, y no lo hacemos de forma directa. Y durante mucho tiempo lo hicimos a través de instituciones y no lo hicimos a través de los candidatos, porque lo que queríamos era que no se politice y no se esté buscando excusa para generar algún mensaje negativo dentro de la campaña. Ahora, sin duda son momentos complicados, no solamente por la pandemia, sino porque no se ha resuelto el tema político, Luis Fernando. Estamos con elecciones generales marcadas para el 18 de octubre, las que debieron de hacerse en enero. Ya vimos por qué la circunstancia obligó a que se fuera postergando. Y digo que es una situación muy compleja porque vamos a ir nomás a unas elecciones con las mismas reglas del juego, con todos los defectos que derivaron y que favorecieron, creo yo, de manera personal, al fraude electoral del 20 de octubre. ¿Cómo es como candidato, que va a estar en carrera, por supuesto, en esas elecciones para el 18 de octubre, lidiar con toda esta, con todas estas características, estas condiciones, que están marcando este proceso electoral? A ver, Maguisita, creo que ahí es bueno aprovechar su pregunta para no solo responderla, sino hacer un poco de memoria. Las personas tenemos en general, las personas tenemos un gran problema que es el no recordar qué es lo que nos ha llevado a esta situación crítica política en el país, más allá de la pandemia, la crisis sanitaria o la crisis económica. Y es una realidad. Cuando nosotros estuvimos en la lucha, en los 21 días, Maguisita, tuvimos una ausencia total de apoyo de los partidos políticos. Fueron las mujeres y los jóvenes que liderizaron esta lucha, y obviamente con hombres y mujeres que con mucho orgullo, lo digo, y no por un tema regionalista, con mucho orgullo más bien porque tuvimos la nobleza y la madurez de un pueblo que supo unir Bolivia en todo el contexto, no solamente como regiones, no solamente como país, sino que logramos nosotros llevar ese mensaje de esperanza. Teníamos un CONAMAC, que era una institución utilizada por el movimiento al socialismo, que llegó a pedir su renuncia. Teníamos una CIDOP,
que era manejada por el movimiento al socialismo, que llegó a pedir su renuncia. Teníamos los interculturales, que era una institución dura del sistema del movimiento al socialismo, manejada por el movimiento al socialismo, que llegó a pedir su renuncia. Y el último, esto para sintetizar, porque en realidad todos los sectores lo hicieron minero, el último fue la COP el día sábado en la mañana. Le dieron la espalda y le pidieron su renuncia. Y eso no fue por miedo, Maguisita, fue por un mensaje de unidad. Nosotros logramos la unidad en las calles y con cantos, lo hicimos con fe, lo hicimos con valor, con ilusión, con esperanza y con amor. Y el pueblo boliviano lo entendió. Y recuérdese usted que cuando estábamos convocando al Cabildo, había una frase que utilizábamos que era muy clave. El Cabildo va a ser el reencuentro de los cruceños para esperanza de los bolivianos. Y esa llama, hay que decirlo con nombre y apellido, la prendió el dolor de la chiquitanía, fue la llama de esperanza para Bolivia. Ese sentimiento del pueblo chiquitano de poder ir a un cabildo con ese dolor de sus bosques, con lo que estaba pasando, hizo que realmente tengamos más de 1 millón de personas en un cabildo y mostramos el mensaje de unidad. Bolivia se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando nosotros nos sentamos con todos los sectores que apoyaban al movimiento al socialismo, entendieron el principio por el que luchábamos. No había intereses particulares, había un interés nacional. ¿Por qué hago ese antecedente, Maguisita? Porque el reflejo de este gobierno es el escenario de la lucha del pueblo boliviano. Ellos están ahí por ese esfuerzo y el reflejo del pueblo boliviano. No hubo una responsabilidad, no hubo una consecuencia con la lucha, porque parte del compromiso con todos estos sectores era que conformemos un gobierno de ciudadanos, Magui. Y ese gobierno de ciudadanos en muchos casos fue criticado porque no fue entendido muchas veces por la población. El CONAMAC propuso un ministro de tierra, que era obviamente parte del sistema del CONAMAC. Los interculturales pusieron, el viceministerio de Coca se les dio, se compartió con todas las instituciones empresariales. El ministro de Salud, fue propuesto por el Colegio Médico. El señor Willy Rojo fue propuesto por el sector empresarial. Y formamos, cuando digo formamos es porque fuimos canal del sentimiento del pueblo que quería formar un gobierno de ciudadanos. Y la presencia justamente de los dos ejecutivos fue propuesta del CONAMAC como garante de los compromisos. Fue el primero que sacaron y de ahí, Maguisita, con el perdón de la expresión, se soplaron a todos, rompieron el compromiso. Y ahí viene cómo se genera la convulsión y cómo deciden volver a darle o intentar a darle paz al país, pactando. ¿Y cómo pactan? ¿Cómo pactan? Libertad de Carlos Romero, libertad de ayer de Mario Cronenberg, de Delcy Choque, libertad de Nemesia Chacoyo. Nos negociaron completamente porque es el sistema viejo que tiene, la vieja política que sigue negociando principios. ¿Y dónde quedó la lucha? ¿Dónde quedó la lucha de los 21 días? Claro, ellos no formaron parte, Maggie. Recuérdese usted, está el video un día antes del Cabildo, donde la señora Pinker convoca a no ir al Cabildo, porque decía que era político. O sea, esa era la posición de demócrata, y tuvimos un señor Mesa que pedía levantar el paro y no ir al paro. Primero no ir al paro y de ahí suspender el paro. Cuando pedimos la renuncia, todos orquestadamente dijeron no, es golpe de Estado. Pero cuando nos insistimos y renunció Evo Morales, todos aparecieron con la Biblia bajo el brazo. Ese es la realidad. ¿Y por qué hago eso, Maggie? Porque tenemos que recordar, quienes no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Y es lo bueno, que parece que estamos repitiendo la historia, Luis Fernando. Es que claro, por eso es que hago recuerdo y aprovecho su pregunta, Maguisita, y disculpe usted que yo la alargue, porque tenemos que recordarle al pueblo qué es la realidad. No hablan de unidad, ¿qué unidad? Nos dicen, nos obligó a ir la presidenta, por Dios, ser la cuarta opción en la candidatura presentándose, digo yo, no es un mensaje de unidad. El mensaje de unidad es sentarse, y no estoy en contra de su candidatura. Peleamos por una democracia, peleamos porque podamos ir, y ella tiene todo el derecho, solo le pedimos que gobierne. No puede ser que hable de la vida de los bolivianos. ¿Pero usted cree que es posible gobernar y ser candidato a la vez? ¿Era algo que le habíamos criticado a Evo Morales? Claro, por eso ahí voy. Yo no puedo pedirle la renuncia, pero como boliviano puedo exigirle que gobierne. Y cuando le exijo que gobierne, obviamente es difícil cuando uno está en candidatura, porque tiene cálculos políticos para que no le perjudique ni le dañe una imagen y no piensa en la realidad objetiva del país. Ese es el problema. Entonces, Luis Fernando, hay algo que no quiero perder de vista,
Usted asegura entonces que lo que está haciendo en este momento el gobierno actual es negociando con el MAS y que la liberación o las medidas sustitutivas con las que se está favoreciendo a Carlos Romero, a Mario Cronenberg, a Nemesia Chacollo, a la señora Daisy Choque, siempre me olvido de la mujer de Montero, Dios santo, tiene que ver con pactos entre la alianza ya, porque ya no es solamente demócrata, estamos hablando Maguicita, pero claro, ¿quién pidió a Carlos Romero? ¿Fue el ministro de gobierno? No, fue un periodista. Y decían que no estaba, que no había. Me dice que el ministro de gobierno no pudo ubicar a una persona cuando un periodista lo ubicó. O sea, por Dios, no estamos hablando de una estructura estatal que tiene todos los sistemas y mecanismos de inteligencia para ubicarlo, y tuvo que meterlo y tuvieron que soltarlo. Pero es mucha coincidencia que en pleno proceso de negociación, como dijeron, negociación, suelten pues a dos delincuentes. Primero a Delcy Choque. ¿Quién es Delcy Choque? Quien dirigió la matanza de nuestros líderes que fueron sin armas a pelear por la democracia, Montero. O sea, por Dios, se enterraron realmente la lucha. ¿Quién es Mario Cronenberg? O sea, todo el mundo sabe perfectamente que era parte de los que incentivaba y generaba todo lo que era el aporte para financiar todos los grupos de choques que habían. Más allá de lo que hubiera hecho de corrupción o de todos los temas que hubiera tenido, tuvo la participación. Estamos en los 21 días y cuando fueron los jóvenes estaba bebiendo en un churrasco. O sea, eso es lo que están haciendo. Pero, a ver, recordemos prácticamente cuando cae Evo Morales. Se recuerda que no querían ir ni a sesionar los parlamentarios del Movimiento del Socialismo. No los ubicaba ni uno, todos estaban escondidos. Y mírenlos ahora, poniendo fecha de elecciones, eligiendo elecciones, sacando a gente pagada, gente que tiene necesidades, que está exponiendo su vida por 350 bolivianos diarios, que no sabe por qué pelea, solo sale y grita, porque es una pena lo que hacen con la gente para querer demostrar lo que es supuestamente el movimiento del socialismo. Entonces, eso es parte de esto. Y eso es lo que tenemos que recordar, ver por qué lo estamos viviendo. Auringa, quiero hacerle una nueva pregunta, pero ¿dónde está Davico? Solamente quiero aclararle a mi amigo José Luis Arteaga Céspedes, mi amiguísimo Joselo, nos escucha siempre desde Lima, Perú, dice que no se pierde un solo sábado. Me dice, recién me doy cuenta, pero es una falta de vergüenza colocar la imagen de campaña y no aparecer en tu entrevista con su imagen real. Quiero aclarar, la foto la ha escogido Davico para poner como imagen fija, no nos las ha mandado, creemos, ni Luis Fernando Camacho. Esta entrevista lamentablemente no la estamos pudiendo hacer por videollamada, estamos haciendo solamente un contacto telefónico, no lo estamos viendo al vivo a Luis Fernando, solamente lo estamos escuchando, pero si la foto molesta, Davico busca otra foto de Luis Fernando, no sé, que no sea, ¿esta es la foto de campaña de Luis Fernando? Es que todas las fotos actuales son de busque una vieja de Luis Fernando cuando tenía 15 años, no sé, pero solamente hago la aclaración para que la gente sepa, por favor, que no es una foto enviada por Creemos, ya es una foto que Davico escogió para poner porque no es una videollamada, es un contacto telefónico. Pero volviendo al tema, hace unos minutos tuve una entrevista con el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el doctor Álvaro Coimbra, usted lo conoce por supuesto, y me decía, hay un problema, la gente está queriendo que nosotros hagamos algo que le habíamos criticado al MAS, que es el de intervenir como gobierno central en lo que debe o no debe hacer un ministro, un juez, un fiscal, ¿no? Esto para justificar la no actuación sobre la justicia, una presión, pero yo le decía, por supuesto, en el caso personal no aspiraría nunca a que repita los errores del MAS, o los abusos, pero sí que la gente reclamaba tal vez una actuación mucho más firme para lograr que se haga justicia. Ese tema justo salió en la entrevista, pero usted me está planteando aquí que no se trata de una cuestión casual, sino que pasa por una negociación. Así es, Maguicita. Primero, no tengo el placer de conocerlo al doctor Coimbra, no lo conozco, Maguicita, ni en persona, nunca lo he visto, pero creo que es lamentablemente todos están dando respuestas erradas porque no tienen respuestas coherentes a la realidad. ¿Cuál es la obligación de un ministro de gobierno? No la asumió. ¿Cuál es la obligación de un ministro de justicia? No la asumió. ¿Cuál es la obligación de un ministro de defensa? No la asumió. Cuando nosotros dijimos
en cada uno de los ministerios y sus responsabilidades, que salgan a defender a los bolivianos y que salgan con la fuerza policial y armada. Nadie habló de meter balas. Nosotros tenemos ese criterio, como, claro, le escuchamos al ministro Murillo que dice sería lo políticamente correcto meter balas. No, y llamar a la fuerza del orden, como se llama. Llamar a la fuerza del orden, activar la fuerza de lo que es el Ministerio Público, la justicia. ¿Cuál es la labor del ministro de Justicia? Yo no estoy diciendo que vaya, intervenga presionando jueces y fiscales, pero tiene acciones que puede seguir dentro del marco legal para iniciarle a todo. No donde hay un preso de todo lo que ha habido. ¿Cómo me pueden decir que no quieren sacar la fuerza del orden para evitar muertos? ¿Y dónde quedan los 42 muertos en La Paz? Porque simplemente un grupo de delincuentes que son del movimiento del socialismo decidieron bloquear el oxígeno. ¿Quién va a responder por los 42 muertos? ¿No le llegó a usted el video de ese señor pidiendo el paso del oxígeno terrible, y ahora después murió? ¿Quién responde por eso? ¿No? Es que es más fácil negociar con quienes convulsionan el país porque tienen viejos compromisos y actuales compromisos de poder hacerlo. Eso no le puede mentir al país, o sea, dejemos de mentirlo. Usted le pregunta y mire todas las entrevistas del señor Carlos Mesa, ¿cuándo tiene una posición dura contra el movimiento al socialismo? ¿Cuándo pidió? Es fácil, él pide la renuncia de la presidenta, pero no pide que le quiten la sigla al MAS como tiene que ser. Las acciones que han tomado ahora de frente como movimiento al socialismo está en la normativa que ellos tienen que salir del escenario electoral y no lo han hecho, bien gracias al gobierno, liberando delincuentes y que no me diga que no son ellos, porque obviamente es parte de la negociación. Cuando el gobierno cae, todos los jueces y fiscales comienzan a detener a los verdaderos delincuentes, ministros, vocales del Tribunal Supremo, y resulta que ahora todos están libres y ¡pum!, se pacifica el país. O sea, nos negociaron. Claringo, para usted ha habido aquí negociación, negociaron el interés, la voluntad de la mayoría de los bolivianos que estuvo en las calles en octubre del año pasado, octubre y noviembre. Luis Fernando, escuchándolo a usted, digo, pucha, imposible, no me imagino a Luis Fernando Camacho conversando o tratando de negociar algún tipo de acuerdo, de unidad, de recomposición de frente para las próximas elecciones. Imposible, usted no se sentaría para conversar y negociar un frente con Carlos Mesa, con Juntos, con Tuto Quiroga, aunque Tuto ha estado tirándole piropos a usted, ¿no? Lo voy a dejar afuera, Tuto. Nosotros le voy a decir algo clarísimo. Yo le tengo mucho cariño a Tuto, va más allá de un interés político. Recuerde cuánto nos ayudó Tuto en el escenario internacional, en la lucha democrática. Yo soy un hombre reconocido porque lo invitamos al comité, dio una explicación, nos ayudó bastante y pudimos presentar la demanda internacional que el gobierno nunca lo quiso presentar gracias a las gestiones. Eso no se lo voy a quitar nunca, soy agradecido porque realmente él fue consecuente. Con respecto a su pregunta, 2 veces pedí unidad, 2 veces, Maguisita. 2 veces poniendo la candidatura en blanco. ¿Y qué decían los políticos? No dice nada con su candidatura en blanco. ¿Qué es una candidatura en blanco? Sin condiciones, sin pacto, sin cuoteo. Que vaya el que pueda ganarle. ¿Por qué? Porque habían unas encuestas que habían salido donde ponían al movimiento del socialismo en una posición demasiado preocupante y el pueblo pedía unidad. El comité llamó unidad y fuimos los únicos que dijimos en la mesa: yo estamos dispuestos a bajarnos sin problema, pero saquemos un frente único. Y nadie quiso, Maguisita. Volvieron a salir otras encuestas porque se puso una fecha posterior para el mes de abril. Antes del mes de abril salieron otras encuestas y volvimos a mandar una carta, volviendo a poner la candidatura en blanco. Y no hubo respuesta. La respuesta demócrata fue: vivimos en un país democrático. Así de sencillo, vivimos en un país democrático y todos tienen derecho a participar. ¿Y cuál fue la respuesta del señor Carlos Mesa? Claro que sí, en torno a mí. Eso no es un desprendimiento. Sentémonos en una mesa, hablemos de principio, hablemos de plan de gobierno, hablemos de futuro del país, de posición. ¿Quién está dispuesto a ponerle el pecho para que no vuelva Evo Morales, que mató a tanto boliviano? ¿Con quién voy a confiar? Yo voy a tener la responsabilidad de decir sí, me bajo y apoyo una unidad para que asuma el señor Carlos Mesa y en 6 meses vuelve el MAS, porque va a volver. Un chinelazo al piso y el señor Mesa renuncia, ya lo ha hecho y no tiene problema, y lo hace ahora. Yo no veo una posición firme contra el movimiento al socialismo, veo un concubinato, y lo mismo con Juntos.
Mírelo ahora, o sea, no necesitamos llegar a futuro para poner el ejemplo, ni irnos al pasado con una renuncia. Lo están haciendo ahora. Y yo no me voy a sentir parte de lo que es realmente el compromiso de saber que le estoy dando a alguien conociendo lo que se viene. Pero sin embargo, el pueblo pedía unidad y lo hicimos, Maguisita. Y no tuvimos respuesta. Entonces yo creo que esa pregunta debemos trasladársela a ellos, ¿no? Ahora, es que veo un panorama complicado y no creo que haya posibilidad de un acuerdo. Y sí me parece que podría haber uno entre Luis Fernando Camacho y Tuto Quiroga. Digo yo por lo que me toca acompañar desde afuera. En algún momento, Luis Fernando, usted se ha arrepentido, la ha pensado, ha considerado la posibilidad de dejar la candidatura a la presidencia por Cremo. Creo que la posición que tuvimos al inicio fue clara. Como le digo yo, pudimos ver un escenario mucho más transparente de lo que es la vía política de no querer hacer unidad, que todos pregonaban unidad en torno a sus intereses, pero no, que habían metido listas, que es difícil bajar a su gente, que no se pueden cruzar nombres. O sea, no había un pensamiento por Bolivia. Entonces, sentarse en una mesa y decir, bueno, veamos realmente quién tiene la posibilidad de que vaya a generar un nuevo país con principios, no existe. No lo he visto en la mesa. Y yo la candidatura la firmé, la confirmé y la ratifiqué cuando vi la actitud de ellos, ¿no? Entonces, para mí la unidad es en torno a principios, en torno a un país diferente, no en torno a cuoteo. Y le vuelvo a decir, no es sencillo estar en una política, no es limpia la política, y nunca fui político. Siempre usted me conoció desde el principio cómo entramos, pero criticando a cuánto vendido había, a cuánto nos negociaba, a cuánto nos vendía, y fuimos claros. Y es difícil cuando uno es de frente y comienza a estar en un escenario donde solo hay intereses para entrar, pero finalmente terminás con aquella gente que de verdad quiere otro país. Entonces se pasan momentos difíciles, sí, pero nosotros no estamos yendo por cuoteo, estamos yendo con un sueño. Y cuando usted sueña, cuando usted tiene principio, cuando usted tiene la ilusión de crear un nuevo país, va más allá de decir me cansé, me bajo. Uno tiene que sacar fuerza de donde sea, superar los errores, levantarse de las caídas, ver los escenarios. Pero levantarse, igual cuando empezamos el paro, Luis Fernando era el loquito. Y finalmente, gracias a Dios, Luis Fernando no fue el héroe, fue quien escuchó a la gente. Porque el éxito fue del pueblo, Maguisita. Fuimos a una segunda vuelta en una primera instancia en el paro. La gente pidió que vamos a la anulación de las elecciones. Caramba, que se enojó el señor Carlos Mesa, pero era lo que el pueblo quería. Y de ahí el pueblo pidió renuncia. Y fuimos por la renuncia. No fue idea de Camacho. Entonces creo que hay esa motivación de ver lo que el pueblo quiere, y eso es lo que hacemos. Más, menos, encuestas van, encuestas, nosotros lo vivimos día a día en las calles, Maguisita. Y nosotros queremos ser simplemente esa esperanza de aquellos que realmente quieren cambiar el país. De verdad que yo lo conozco pues a Luis Fernando desde la época del comité, y sí me sorprendí, y él sabe además porque se lo hice saber, solo que ya después no me respondía pues a los mensajes, Luis Fernando. A mí me sorprendió, no porque no creyera que merecía o que tenía capacidad para ser candidato, pero sí porque yo lo había escuchado con una voz muy firme diciendo que no iba a ser candidato. Pienso mucho en cómo hubiera estado la situación, y no voy a desmerecerlo al doctor Rómulo Calvo, por supuesto, pero lo he comentado con alguna gente muy allegada a Luis Fernando, cómo hubiera sido en este momento si Luis Fernando hubiera seguido todavía a la cabeza del Comité Pro Santa Cruz por la coyuntura inesperada que nos está tocando vivir, ¿no? Creo que tenía que haber esperado, es una posición personal, Luis Fernando sabe cuál es la que yo sostengo, que pudo haber esperado un tiempingo porque miércoles que ha llevado un palo, ¿no? Así es, nosotros nos mantuvimos que no íbamos a ser candidatos hasta el día antes que salga el informe de la OEA, Maguisita. Perdón, no, salió el informe de la OEA, hasta que todos los candidatos salieron y dijeron que pedir la renuncia de Evo Morales era un golpe de Estado. Ahí nos dimos cuenta de que dejarle a ellos el esfuerzo y el sacrificio de un pueblo era irresponsabilidad. ¿Por qué? Mi gestión del comité, Maguisita, termina en febrero. Pero en la realidad de la gestión,
prácticamente ya en el mes de noviembre, diciembre, se conforma la Junta Electoral del comité. Ya prácticamente la Junta Electoral comienza a tomar el escenario de transición del proceso eleccionario. O sea, hasta este noviembre o hasta este diciembre. Hasta ahí iba a llegar el compromiso de Luis Fernando. Entonces, se iba Luis Fernando y teníamos la responsabilidad. No íbamos a la casa y le dejábamos cantante y sonante a los viejos políticos dejar otro país. No es fácil agarrar y decir yo quiero ir de candidato. No tenemos estructura, no teníamos partido, no teníamos ni siquiera diseñado una estrategia política, no éramos políticos. No era fácil y nos metimos a un terreno muy difícil. Lo más cómodo era quedarse en la vida institucional, siguiendo la lucha, sí, pero con un tiempo de vencimiento en la vida institucional. Y de ahí donde quedaba mi conciencia para lo que venía, sabiendo de que yo sí estaba dispuesto a dejar muchas cosas por ser esa opción de generar otro país. Y ese día que ellos dijeron, no, pedir la renuncia de Evo Morales, un golpe de Estado, no contradecían a Camacho, contradecían la voluntad de los cabildos que eran lo que exigían, Maggie. No era Luis Fernando. Entonces, un candidato que no escucha la voz de un pueblo por temor y pacto con el movimiento al socialismo no está reflejando la realidad de la lucha. Ese fue el problema. Todos estuvimos acomodados en un proceso eleccionario donde nos quedó de otra que acomodarnos con el voto útil. El voto útil con el riesgo, Dios sabe por qué hace las cosas, de saber que Evo Morales podía volver en el corto plazo, porque ya lo había hecho en algún momento el señor Carlos Mesa, y están los videos de cómo le tiene un cariño impresionante y una fe inmensa a Evo Morales. No es algo que yo me esté inventando. Entonces, no podíamos. Para mí no fue fácil porque venía de 21 días. Es más, antes de los 21 días, desde lo del coronel Medina, yo venía con mi familia perseguida, con mis hijos amedrentados, lo bajaban en las calles, los de inteligencia, lo registraban, le sacaban hasta la ropa para ver si tenían, era humillante. En los 21 días, mis hijos andaban de casa en casa. No era fácil. Y llevarlos a un escenario político después de lo que había, tampoco era fácil. Tampoco era fácil con todos los antecedentes que no teníamos absolutamente nada diseñado para una candidatura. Lo que teníamos era esperanza, fe, compromiso. Y eso fue lo que nos llevó, Marisita. Ahora, algo me llamó mucho la atención en todo este tiempo. Yo veía a un Marco Pumari muy ausente, hasta que hace unos días salió pidiéndole al gobierno que dictara un estado de sitio por la situación en la que estaba viviendo el país. Hacía mucho tiempo que no lo veía y es más, pensé de que ya no estaban trabajando juntos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. ¿Eso fue una percepción equivocada de mi parte, Luis Fernando? Sí, Maguicita, Marco estuvo en Potosí en lo que era la cuarentena durante mucho tiempo. Por cierto, falleció el día de ayer su mamá, que le hicimos llegar los sentidos pésames a Marquito, y durante todo ese tiempo que estuvo ausente, no he podido conversar plenamente los reales motivos. Posiblemente fue la enfermedad de su mamá, posiblemente fueron problemas personales, pero lo que sí le puedo decir es que lo vi también haciendo ayuda en lo que le daban sus posibilidades de Potosí, obviamente por su ubicación dentro del país, que es bien compleja para Potosí, pero lo vi en ese escenario, estuvimos conversando constantemente y obviamente después de esto aparece Marco con el punto de vista claro. ¿Qué era lo que queríamos? Que el gobierno asuma su responsabilidad frente al país. O sea, ¿qué era eso? Que gobierne. ¿Qué era lo que decía? Pero esa era una posición de Marco Pumari, ahora una posición de Creemos. No, yo creo que más allá de que sea la posición de decir concretamente estado de sitio, concretamente saque a las Fuerzas Armadas, el objetivo era el mismo. Poner orden en el país y asumir su responsabilidad como gobierno. Ese era el mensaje que teníamos. Claro, pero yo ahorita cuando lo escucho hablar me da la impresión de que no ha habido un contacto muy cercano, porque usted no sabe de qué ha fallecido la mamá de Marco, Luis Fernando. ¿Cuál es la causa? Yo sé que ha fallecido. Ayer falleció. Sí, pero no sabe cuál es la causa de la muerte. No sé cuál es la causa de la muerte porque nunca me comentó Marcos si su mamá estaba enferma o no. Y lo que hicimos fue darle los pésames y en un momento difícil no le puedo preguntar qué pasó. No, simplemente le di los pésames,
pasará el momento de dolor y le preguntaremos qué pasó, pero que durante el tiempo de cuarentena él no me hubiera dicho si su mamá estaba o no estaba enferma, es un tema personal, es un tema de decisión personal si quiere o no quiere decirlo. Lo que le puedo afirmar es que estaba haciendo ayuda, es lo que le estoy diciendo. Paso por esta pregunta porque no es una pregunta nomás superficial, diríamos, de pura curiosidad de mala gente que soy, sino porque estoy pensando si hay el nexo todavía sólido entre los dos. Hay mucha gente que me está escribiendo aquí de ya están haciendo un nuevo binomio, Camacho-Tuto. Estoy viendo. No hay la menor posibilidad de que se cambie, de que se baje la candidatura, nada. Se va a mantener tal como está. Es que no hay posibilidades, en primer lugar, porque no está contemplado en el escenario, absolutamente, seguimos firmes con el binomio y más objetivamente, para quienes tengan la duda, la ley no lo permite que yo pueda agarrar y sacar a Marco o que él renuncie, si usted quiere, cualquiera de los dos escenarios que usted quiera verlo y que entre un candidato allá. La norma no lo permite, Maguisita, o sea, más allá de lo que le estoy diciendo que no hay el escenario, que seguimos firme con Marco, en la norma establece claramente que no, el binomio sigue firme, seguimos firme con Marco, ha habido contacto, ha habido una relación constantemente con él, en torno a lo que es, si usted escucha su posición claramente del objetivo que tenemos, la línea es perfectamente la misma en todo, siempre hemos estado coordinando y no va a haber ningún tipo de ese escenario, por lo menos hasta el momento no lo hay porque hemos llevado una muy buena relación con Marco y vamos firme, ¿no? Auringa, le voy a comentar algunos de los mensajecitos que hay a pie de la entrevista que estamos haciendo. Estamos haciendo una entrevista a través de un contacto telefónico con Luis Fernando Camacho, que es candidato a la presidencia por Creemos. Verónica Paz dice: Camacho, presidente, el único que me da la esperanza de una Bolivia mejor. Es fans de usted número uno. Yo ya la he visto a Verónica, mi querida Verónica. José Luis Arteaga dice: recién me doy cuenta, ya lo leí, ya corregimos. Hemos puesto una foto pintudanga de Luis Fernando, a ver si nos dicen que hemos escogido otra mejor todavía. Loreto Correa, Loreto nos escucha desde Santiago de Chile. Me dice un saludo para las dos, para los dos, un abrazo, y me pide que por favor le pregunte cuál sería la política exterior con Chile en caso de que Creemos llegue al gobierno. Es muy amplia la pregunta en el caso de la política exterior, porque si hablamos de relaciones, hemos sido clarísimos de que las relaciones con todos los países no van a ir en función de si es mi amigo o no es mi amigo, o si hay una relación con respecto a si es de derecha o es de izquierda o es de un lado o es del otro. Creo que el interés es del país y vamos a nosotros tener relaciones con todos los países mientras sean democráticos, mientras tengan un sistema democrático, mientras respeten la democracia y mientras respeten la voluntad del pueblo. Esos son principios que hemos manejado en el tema internacional en general, económico, comerciales, lo que usted quiera. Va a haber relaciones con todos los países, lo hemos dicho claramente, mientras tengan un gobierno democrático. Claro, yo me imagino que la preocupación de Loreto, ella además ha vivido muchos años en Santa Cruz, es muy querendona de nuestra tierra, pasa por el conflicto eterno que nos mantiene alejados como países, pese a que somos vecinos, que toca el tema de la famosa demanda marítima de Bolivia. ¿Creemos tiene una posición al respecto? ¿Restablecería de inmediato relaciones con Chile? Tiene que haber relaciones. El tema marítimo quedó con un desánimo terrible. ¿Por qué? Porque Evo Morales con el deseo de hacer política, de hacer campaña, ilusionó al pueblo y comenzó a llevar adelante a los ex líderes para poder tener una gestión en la que nadie lo critique, y tuvieron muchos de los expresidentes llevándola, y obviamente le hizo una mentira, porque fue claramente una mentira de lo que llevó adelante, más allá de que querramos o no querramos. Creo que nosotros debemos ser objetivos, todos tenemos deseo de tener mal, pero creo que nosotros debemos empezar por lo que es tener la salida por Puerto Bush. Tenemos opciones por salir, tenemos opciones por construir, tenemos opciones para tener otro tipo de opciones sin necesidad de descartar la salida por lo que es Chile. Pero tenemos opciones de salir por el otro lado, poniendo un poco de nuestra parte y con voluntad política, sin entrar
solamente con el objetivo de salir por Chile. Entonces creo que hay maneras de poder tener relaciones diplomáticas sin querer hacer las cosas a la fuerza y sin querer imponer las cosas. Imagínense si tuviéramos que todos los países entraran en demanda por lo que en una guerra o en un problema perdieron. Imagínense lo que se convulsiona el país. Creo que hay otro mecanismo que no lo vamos a descartar, pero que sí podemos generar con firmeza la opción de salir nosotros por Puerto Bush. Además hemos perdido Acre, hemos perdido Chaco, hemos perdido un montón de cosas. Dolly Guardia dice, ese es nuestro héroe boliviano porque nos liberó del dictador para que vivamos en democracia. Carlita dice, quería preguntarle si me permiten, ¿qué piensa sobre la ley 421? Si está de acuerdo cómo se realiza la valoración de los votos del sector rural versus urbano. Silvia Soruco, en Brasil no sé a qué se referirá mi querida Silvia Soruco. Silvia Cuchida dice, un cordial saludo, sugiero al señor Camacho que exija a Romero la revisión del padrón electoral. Salvador Romero, no sé si confía Luis Fernando Camacho en la actual corte electoral, ya me lo va a decir Auringa. Arnoldo Justiniano dice que Bolivia sepa, Yanine tiene pacto con el MAS. Se ha quedado esa frase, es titular de nota Luis Fernando. Beba da Silva se está riendo por la ocurrencia de Arnoldo. José Mendoza dice, saludos desde Granada, España. Muy buena entrevista. Arnoldo dice que se derogue la ley fraude 421, urgente. Creo que Camacho y Quiroga podrían unirse para que Bolivia tenga una opción, dice Silvia Cuchida. Rosario Cuellar dice, no es Maguicita, es Magui. Y no puede decir que por cariño o así somos los cruceños. Y ojo, que es mi candidato a presidente, dice, igual es mi candidato. Ay, Gonzalo Taborga dice, Luis Fernando, buen día. Saludos a Magui, gracias por este espacio y este tiempo. Alexander Dorado, saludos desde San José de Chiquito. Excelente programa dando voz a las provincias. Yo soy amante de mis provincias, amo Santa Cruz todo, amo mi ciudad y amo mi departamento, de verdad. Soy una amante. Germán Richter dice, los que atacan a Luis Fernando solo demuestran mediocridad, envidia, regionalismo, resentimiento e incapacidad. No hay un argumento sólido razonable para oponerse a su candidatura. Increíble. La falta de principios y valores es asombrosa y triste. Víctor Gabriel, ¿qué opina el señor Camacho sobre esta época de pandemia donde hay muchas pérdidas económicas y el sistema financiero no ha reducido sus tasas de interés? Beba da Silva dice, Luis Fernando, ¿cuál es tu posición? Ya es la misma de la ley 421. María Ingrid Holweg nos escucha desde Hamburgo, Luis Fernando. Uy, tengo muchos mensajes, pero no puedo porque... Lo siento mucho, querida gente, prometo leerlos después todingos en detalle. Estamos llegando al final. Gracias, Maguicita. A ver, voy a tratar, si me olvido de alguna me hace recuerdo. 421, nosotros fuimos clarísimos, modificar la ley 421 frente a un movimiento del socialismo que tiene 2/3 de voto en la asamblea, no lo va a hacer con el poder que le ha dado este gobierno y su pacto, peor. Pero sí, quiero aclararle que no se necesita modificar la ley para que se rediseñe todo lo que es la repartición de las circunscripciones. Es una labor del Tribunal Electoral y puede hacerlo sin necesidad de la modificación de la ley. Lo hemos dicho, lo hemos sostenido y le hemos exigido al tribunal que modifique las circunscripciones. No lo ha hecho. Y lo seguimos haciendo, lo hemos hecho público y lo hemos planteado inclusive en el recurso que planteamos nosotros para que los jóvenes puedan votar, para que las elecciones puedan suspenderse por la pandemia. Hemos sido claro que no hay posibilidad de presentar la inconstitucionalidad porque es competencia del Tribunal Electoral reorganizar las circunscripciones. Pero se hacen los ciegos y no lo quieren hacer. Seguimos peleando y seguimos pidiéndolo y seguimos exigiéndolo. Con respecto al señor Salvador Romero, lo hemos dicho claramente, tiene el señor Salvador Romero que asumir su responsabilidad en todo sentido. Lo hemos dicho claramente, hemos dicho que no puede ser que esté la estructura fraudulenta del movimiento al socialismo intacta, no puede ser que ellos estén en ese asiento como reflejo de la lucha del pueblo, no hagan absolutamente nada y nos lleven a un proceso eleccionario con el mismo sistema de votación, con los mismos funcionarios y con la exigencia de la fecha que pone el movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque lo dijo Evo Morales, pactó con el presidente Romero. ¿Qué dice el gobierno? Nada. Silencio.
promulga la ley más rápido que lo que metió la ley del 10% de salud, rapidito. ¿Por qué? Porque tenía negociaciones de hacerlo dentro de su pacto con respecto también a la liberación de los delincuentes que estaban detenidos en el movimiento del socialismo. Eso está clarísimo. Con respecto al sistema financiero que dice lamentablemente el gobierno, nunca tuvo desde el inicio un plan a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pandemia en el tema sanitario, emergencia y económico. A pesar de que nosotros, como mucha gente, le hicieron llegar propuestas, no quiso escuchar a nadie, nunca hubo un plan, nunca hubo certidumbre de la población. Lo único que pudieron hacer para poder ocupar la pandemia, mejor dicho, la cuarentena, porque el pueblo boliviano acató muy disciplinadamente la cuarentena, pero lo único que estaban esperanzados eran los famosos 170 o 171 respiradores, que lo único que hicieron fue robarse la esperanza, robarse la plata, y el único respirador que sirvió fue el que le dio oxígeno a Evo Morales. Nada más. Y de ahí no hicieron nada, nunca hubo un plan económico, todo fue campaña, cálculo político, campaña, nunca dijeron se cortan los spots, invertimos en salud, se cortan los spots, invertimos en economía, nada. Campaña, campaña, campaña. Entonces, las decisiones del gobierno de poder sentarse, no es imponer, sentarse en el diálogo con el sector del sistema financiero, el sector empresarial está muy molesto con el gobierno, no hay diálogo, no lo escuchan con el sector productivo, con todos los sectores, no hay, impone. Y como no tienen la voluntad política, no tienen la experiencia, no tienen la necesidad de hacer nada porque no quieren hacerlo, obviamente no plantean planes reales que tengan posibilidad de poder paliar un poco la recesión económica en la que prácticamente hemos entrado. Luis Fernando, yo quiero comprometerle a usted, tengo preguntas, por ejemplo una de Bonico Ricky, pero no nos va a dar para hacerla y que la responda en este momento, pero sí quiero que Bonico sepa que hay un compromiso. Le vamos a hacer llegar las preguntas a Luis Fernando Camacho, él nos las va a responder y la vamos a compartir aquí mismo al pie de los comentarios que hay en esta entrevista, porque creo que es muy importante, ya que se dan el trabajo de escucharnos, de acompañarnos, que le demos atención y podamos responder las inquietudes que tienen. Yo antes de despedirlo, Luis Fernando, no puedo dejar de hacerle esta pregunta que me carcome por dentro. ¿En qué momento se rompió esa sinergia o la relación que había entre Luis Fernando Camacho y Yanine y su entorno? Desde el momento en que nosotros nos vinimos de La Paz, cumplimos los compromisos, nosotros nos quedamos bastante tiempo después de la renuncia de Evo Morales y quedamos a hacer cumplir todos los compromisos con las instituciones. Desde ese momento yo me volví a Santa Cruz. Después de eso, absolutamente no ha habido comunicación con la presidenta. Yo nunca le he llamado a la presidenta para pedirle un solo favor. No hay un solo ministro que le pueda decir que se le pidió, que Luis Fernando Camacho le pidió un solo favor. Nunca dependió de Luis Fernando Camacho el poder generar algún tipo de favoritismo, de ayuda, de colaboración. Ellos tuvieron su independencia. Hay ministros que propusimos nosotros de los mismos sectores. La canciller es una de ellas. Y yo no la conocía, la canciller. Y en el caso de Fernando López, querido Luis Fernando. De la misma manera, Fernando López fue reflejo de aquellos compromisos que se hicieron con todas las instituciones. ¿Con quién? Con las Fuerzas Armadas. ¿Qué pedía las Fuerzas Armadas? Que su ministro sea un militar o un exmilitar para que le devuelva la independencia institucional, la dignidad institucional a las Fuerzas Armadas por las humillaciones que había tenido con el movimiento al socialismo. ¿Usted continúa así teniendo buenas relaciones con Fernando? Es mi amigo Fernando y va a seguir siendo mi amigo. El hecho de que yo critique su actuar, por lo menos de mi parte, no rompe una amistad. El hecho de que sea mi amigo, que nos podamos sentar a conversar de cualquier cosa, no tiene nada que ver que yo no esté de acuerdo con las cosas que él hace. Las cosas se tienen que diferenciar. Si él está de ministro y porque es mi amigo, yo no puedo creer que esto es una frater en la que todo lo que haga lo voy a aplaudir porque es mi amigo. Entonces yo sí lo voy a criticar cuando corresponda y mi amistad va a estar intacta. Pues tengo un cariño a Fernando como persona. Si critico su actitud o su labor o su acto como ministro, es totalmente indistinto, ¿no? Bueno, me ha gustado escuchar eso porque yo sé que hay una relación de amistad y qué difícil es, ¿no? La política muchas veces nos distancia. Querido Luis Fernando, lo voy a tener que despedir. Nos hemos
hemos comido, increíble cómo se ha pasado el tiempo. Tenemos pues muchos temas para conversar con usted. Espero que esta vez que se ha, ¿cómo se dice? Resuelto ¿cómo se dice? ¿Se ha quebrado el hielo? ¿Cuál es el término? No sé, hay un término, ¿no? Que he vuelto a conectarme con Luis Fernando Camacho. Hemos roto el hielo. Romper el hielo. Mira, chica, qué cosa más complicada. Ya no se me vuelva a hacer el interesante. Mire que hay gente que yo quiero muchísimo que está con usted, a la que le voy a agradecer de manera personal luego, porque ha sido a través de la presión de mis queridos amigos que he logrado recuperarlo a Luis Fernando Camacho para Maggie Talavera Periodismo Sin Photoshop. Ahora, antes de despedirlo, solamente quiero que escuche esto, porque estoy haciendo campaña a favor de Rodrigo Alegre Vargas. Es un joven de 23 años, Luis Fernando, tenor, nació en Astillero, un pueblingo de apenas 200 habitantes que está cerca de Comarapa, pobrísimo, desde los 7 años ha trabajado, sus padres que es campesino, logró con los ángeles que tiene del profesor Edgar Lora, después don Arturo Vera y mucha otra gente, estudiar, terminar sus estudios en Comarapa, venirse a la Universidad de Santa Cruz, después se fue a Cochabamba y han hecho malabarismo. Está ahorita en la Universidad de Mozartum, en Salzburgo, Austria. Ha sido uno de los 15 seleccionados entre 130 aspirantes de todo el mundo para poder hacer un estudio de 4 años como tenor en esta universidad. Estamos haciendo campaña para recaudar fondos, Luis Fernando, para que él se asegure el segundo año que le toca. Ya ha vencido los primeros semestres con excelentes notas. Ojalá que usted pueda también sumarse al apoyo, a esta cadena de apoyo. Voy a cerrar el programa con Rodrigo, que hizo una gala lírica el sábado anterior por YouTube, precisamente para esto, para buscar fondos. ¿Cuál vamos a poner? Al azar va a poner una que es del repertorio latinoamericano, ¿no? Ojalá que lo pueda escuchar Luis Fernando mientras está ahí tomándose su cafecito, no sé si ya está con su locrito, su majau en la mesa, mientras almuerza, que lo escuche a Rodrigo Alegre y que me prometa que no va a ser tan difícil la próxima vez que lo llame para que me dé una entrevista. Primero que nada, Maguicita, cuente con ese apoyo y decirle a la persona que no es ofensa ni es decirle, Maguicita, es mucho cariño el que le tengo, de verdad, y siempre se lo dije del comité cuando teníamos una cantidad de personas que buscaban siempre llevar para un lado o para otro lado el tema del periodismo. No, con usted lo tuvimos objetivamente. El tema de la ausencia fue porque estábamos programando el plan de gobierno, queríamos ser serios, queríamos reflejar realidades, vino la pandemia, no hay un tema de no querer tener contacto, lo vamos a seguir teniendo, cuente con ello, de verdad muchísimas gracias por esta posibilidad y decirle a ese joven que vamos a ayudarlo. Usted lo conoce a Miguelito, sí, se va a te contactar voy a con pasar usted. todos los datos a Miguel. Sí. Sí, y sin ningún problema, con todo cariño. Creo que lo que debemos incentivar es la educación, no solamente en Bolivia, en toda parte del mundo la educación es lo único que saca un país adelante y tenemos que hacerlo y vamos a apoyarlo en todo, cuente con ello y vamos a seguir en esto, vamos a responderle las preguntas que usted nos mande para que su audiencia pueda tener claridad en lo que son sus cuestionamientos. Muchísimas gracias, querido Luis Fernando Camacho Vaca, candidato a